episodio de hoy vamos a hablar sobre la crisis financiera del 2008. Hoy tenemos como invitado especial a Juan Francisco Espinosa, profesor de Economía de la Universidad de La Sabana, que nos va a ayudar a entender cómo se vio afectada Colombia en la crisis del 2008. Muchas gracias por permitirme compartir contigo y con tu grupo algunas experiencias y algunas reflexiones sobre la crisis financiera que se presentó en el 2008. Antes de comenzar, tenemos que entender por qué se dio la crisis financiera del 2008. Esta fue una crisis que comenzó en el mercado hipotecario de Estados Unidos. Este mercado se vio afectado ya que las personas comenzaron a endeudarse en gran medida, lo cual hizo que las deudas tuvieran un gran riesgo y al final se creara una burbuja financiera que hiciera que la economía de Estados Unidos cayera y de esta forma se creara una crisis financiera mundial. Colombia se vio muy afectada ya que hubo mucho desempleo, familias separadas, había menos niños estudiando ya que las condiciones cambiaron. Esto según el Fondo de Publicación de las Naciones Unidas. Además, la economía se desaceleró. En el 2007, el PIB tuvo una tasa del 7.5% y en el 2008, justo después de la crisis, el crecimiento fue solamente de un 2.5%. Esto según un paper de la Universidad de Antioquia. Por último, según otro paper encontrado acerca del sector floricultor en Colombia, hecho por Paola García, sabemos que principalmente se exportan flores a Estados Unidos y como la economía cayó en Estados Unidos, este principal exportador dejó de comprar la misma cantidad de flores, lo cual hizo que el mercado de las flores terminara cayendo. Ya sabiendo esto, Juan, te dejo para que nos cuentes un poco desde tu punto de vista. Primero, queríamos saber si nos podías contar un ejemplo que conozcas de alguna empresa o algún caso específico que se haya visto muy afectado por la crisis. Una empresa que haya tenido, por ejemplo, una mala experiencia durante esta crisis fue sin duda Ecopetrol. Em, el cuñado de mi hermano, él trabajaba en una empresa exportadora, perdón, en una empresa de petróleo, del sector petróleo, y junto con él pues perdieron el empleo muchas personas durante esa época. Em, Se cerraron compañías, muchas compañías que giraban alrededor de Ecopetrol y que tenían su operación dependiendo fundamentalmente de qué tanto Ecopetrol invertía año a año y al no haber un precio competitivo en el mercado, eso implicaba que pues Ecopetrol no podía invertir tanto. Y como no podía invertir tanto, pues estas empresas no tenían de dónde generar ingreso. Eso conllevó obviamente al cierre de muchas empresas y obviamente a la pérdida de muchos empleos, como por ejemplo el caso del cuñado de mi hermano. Entonces, es un caso cercano, pero igual otro caso que también yo podría contar como ejemplo de esta crisis o como consecuencia de esta crisis, pues fue básicamente con mi experiencia. Em, yo estuve estudiando en Estados Unidos entre mayo del 2008 y mayo del 2009. Muchos de mis compañeros tenían la esperanza de poder conseguir un empleo en Estados Unidos al finalizar el posgrado, pero pues realmente fueron muy pocos los que lo lograron y aquellos que finalmente lo lograron eh, fue básicamente haciendo actividades que ellos hacían anteriormente, no necesariamente en el área de finanzas, que era el área donde todos estábamos estudiando. Entonces fue básicamente pues porque estaban en otro tipo de actividad previa que hacía su perfil interesante, pero por ejemplo el sector financiero en Estados Unidos en esa época fue muy fuerte el golpe. La universidad tiene un servicio de, de empleo en el cual ayudan a contactar a personas que estén interesadas pues, en emplearse una vez termine el posgrado y a empresas que estén buscando em, personal nuevo para incorporar.
y realmente en las reuniones que nos hacían, pues porque realmente no veían cómo poder lograr el objetivo, básicamente nos decían que por la coyuntura que se estaba viviendo en ese momento era muy complicado poder colaborarnos en hacer ese tipo de contactos porque las empresas estaban muy restringidas en contratar personal nuevo. Básicamente lo que estaban haciendo en pocas palabras era tratar de sobrevivir en esta época de crisis, lo cual hace absolutamente todo el sentido porque en ese nivel de incertidumbre y de riesgo que se sentía y que se tenía en ese momento, pues era muy difícil conseguir algo nuevo y era muy difícil que estas empresas estuvieran disponibles para contratar a alguien adicional. Entonces es un caso pues que tuve que vivirlo eh, de cerca. Incluso yo mismo en esa época también, a pesar de que tenía un compromiso de volver acá, pues sí exploré la posibilidad de, de encontrar algún tipo de opción laboral allá, pero de nuevo volvíamos al mismo punto. Y es que el sector financiero en general estaba muy restringido, estaba muy medido, porque en época de crisis realmente lo que se pretendía en ese momento era sobrevivir la coyuntura, sobrevivir la crisis y ya más adelante mirar a ver cómo evolucionaba la recuperación de la economía. Qué interesante que también te haya tocado de cerca la crisis. Ahora, para ya terminar la emisión de hoy, queríamos saber, ¿qué aprendizaje te queda después de la crisis? Los aprendizajes que dejan las crisis siempre son buenas. Sin embargo, un punto importante que uno siempre ve en este tipo de fenómenos es que las crisis que en este momento, más bien las razones que llevaron a la crisis en este momento, no necesariamente van a ser las razones para las crisis del futuro. Pero bueno, al margen de esto, ¿qué aprendizajes debemos tomar de la crisis del 2008? Primero, que como familia, como individuos, debemos hacer un esfuerzo para siempre, en todo momento, tener algún tipo de respaldo para momentos de crisis. Es decir, si uno se gana 100 pesos, por decir algo, uno, claro, debe cumplir con sus obligaciones, pero siempre debe guardar un porcentaje de ese ingreso que uno tiene para ahorrar. ¿Y para qué lo vas a ahorrar? Lo vas a ahorrar para cuando tengas una urgencia. Y este es un punto que puede sonar muy básico, pero es el punto que muchos de nosotros no hacemos y que incluso muchos de los países no hacen. Por eso es que una de las variables más importantes para mirar la salud de un país es qué tanto nivel de ahorro tiene, primero, y segundo, qué tanto nivel de inversión tiene. Entonces tú puedes, por ejemplo, ahorrar entre comillas si, por ejemplo, decides invertir en algún tipo de instrumento financiero, por ejemplo, donde tú estés guardando tu capital y obviamente si te puede dar un rendimiento financiero a futuro, muchísimo mejor. Entonces ese es un aprendizaje fundamental porque muchas personas no tienen esa cultura y ese chip de ahorrar y de invertir. Es un tema fundamental. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos mañana con Colombia y la gripe del AH1N1 para Dumis. Gracias Juan por venir y gracias Dumis por escucharnos.